Bienvenidos, ¿no? Sé que muchos de nosotros estamos en física universitaria. Gracias por venir. Espero que les guste, ¿verdad? Aunque algunos crean que no, la astronomía tiene mucho que ver con la física, ¿no? Somos parientes, hermanos, ¿verdad? Entonces, sí, espero que le encuentren un sentido a esto. Entonces, bueno, pues voy a presentar a Alma Ruiz Velasco, nuestra ponente del día de hoy. Voy a hablar un breve currículum de ella. La doctora Alma Ruiz Velasco nació en la ciudad de Aguascalientes, en México, cursó la licenciatura en física en la Universidad de Guanajuato, obtuvo el grado de maestro en ciencias por la misma universidad después de realizar una estancia de investigación en el Dark Cosmology Center en Copenhague, allá en Dinamarca. Ganó una beca para estudiar 2 años en el Observatorio Europeo Austral en Garning, Alemania, y con el trabajo de investigación resultante obtuvo el grado de doctor en ciencias, que es el grado en astrofísica, por la Universidad de Guanajuato. Trabajó 5 años en el Observatorio Lowell, allá en Flagstaff, en Arizona, primero realizando una investigación en el área de evolución estelar y después integrándose al programa público de tiempo completo como educadora. Formó parte del programa de divulgación de la astronomía para nativos americanos, realizando actividades en las escuelas de la Reservación Navajo y Hopi. Actualmente se dedica a escribir guías astronómicas ilustradas con sus pinturas. De hecho, los que nos han acompañado durante estos días, esta semana, han podido ver los trabajos de Alma Ruiz, tanto en los separadores de libros como en las postales que tenemos. Nosotros, al terminar esta conferencia, vamos a regalar, son coleccionables, ¿no? Entonces, para que pues ahí todavía pueden tomar algunas, las que tendremos en las tardes y mañana en la conferencia de clausura. Su deseo es que las personas no solo aprendan a observar el cielo, sino también a apreciar su belleza. Su más reciente trabajo, la Guía Astronómica del 2025, ya está disponible en Amazon, tanto en su versión de pasta blanda como en formato de libro electrónico. Bueno, pues gracias, Alma, por acompañarnos. Bienvenida. Pues gracias por invitarme. Me siento muy honrada, nunca había venido aquí al ITESO. Encuentro que es un lugar precioso y hasta me encuentro a viejos amigos aquí. Y pues vamos a empezar es un poco también de historia, no nomás de física, vamos a hablar un poquito de historia. Y para empezar, porque Plutón siempre es muy controversial, voy a pedir una votación y para saber quiénes creen, así, antes de saber nada, lo que sepan, ¿quiénes creen que Plutón es un planeta? Levanten la mano. 7, 8. Planeta. Son como menos de la mitad. Bueno. Primero, esta es una pintura también de la colección y vamos a empezar. ¿Cómo se definía antes un planeta? No sé si me escuchan mejor con este o… Bueno. ¿Con este o con el? Ah, bueno. Bueno. Entonces, planeta viene de esta palabra griega que es planetes y la única diferencia de las estrellas es que ellos definían algo que se movía en el cielo. Eran las estrellas fijas, que tenemos las constelaciones, que no cambian en periodos de tiempo, digamos, de nuestra existencia. Y había otras estrellitas que ellos veían, que todas las culturas y todos desde el inicio de los tiempos veían que se movían. Que no solo se movían, cambiaban a veces de brillo, a veces se veían en la mañana, a veces se veían en la tarde, y algunas se movían más rápido que otras. Por ejemplo, en esta fotografía que tomé, ya es un poco viejita, pues Venus estaba abajo y Júpiter, Venus era más brillante. Venus pues estaba más brillante, Mercurio estaba más arriba. Esto es el 27 de mayo, pero en unos cuantos días, el 30 de mayo, Júpiter ya se ve más abajo porque Venus se ve más arriba, ya se movió en su órbita y Mercurio pues ya forman una línea, ¿no? Entonces, todos estos nombres obviamente también cambian con la cultura, aplicaban el nombre, por ejemplo, Venus en la cultura maya era Kukulcán, que era un dios que se desaparecía tras del sol y luego reaparecía como más enojado y entonces la gente tenía miedo porque cuando reaparecía en el amanecer tenía como más poder.
Júpiter pues era el equivalente romano de Zeus. Mercurio, como se movía tan rápido, le dieron el nombre del dios de las comunicaciones, que es Hermes. Y esto era como el carácter de la personalidad de cada planeta. Tenemos estos nombres romanos por precisamente cuánto avanzó, cuánto duró el Imperio Romano, que tuvimos esta cultura que se fue transmitiendo y nos dejaron estos nombres. También la Luna se llegó a considerar un planeta. La Luna obviamente tiene otras características, que cambia la fase, cambia el porcentaje que vemos iluminado, pero también tenía más o menos esta sensación de que era algo que se movía en el cielo y que no estaba quieta, que tenía ciertos ciclos. Hasta a veces en algunas culturas el Sol se podría considerar otro de estos objetos como planeta, ¿no? Y si nos vamos a mapas más o menos, bueno, este es antes de la revolución de Copérnico, porque es nuestra forma natural de ver el cielo. Nosotros vemos que sale el sol, todo gira alrededor de nosotros, vemos que los planetas pues sí giran, pero giran de una forma rara porque a veces parece que se regresan. Entonces, este mapa muestra al sol en el centro y muestra los cielos o estas como capas. Y la primera capa era la Luna, porque pues es el que vemos más grande, que se ve sus cráteres y todo. Pensaban, pues es el más cercano. Luego está Mercurio, Venus. El Sol estaba entre Venus y Marte. Llegábamos a Júpiter y Saturno, y ahí se acababa, y teníamos el firmamento, donde están las estrellas fijas, donde están lo que vemos las constelaciones del zodiaco. Y llegábamos hasta Saturno. Esos eran los planetas conocidos, esos fueron los planetas que se conocen porque se ven a simple vista, y todas las personas que miraban al cielo y todos estos sacerdotes o chamanes o lo que fuera que les tocaba ver el cielo eran los que podían seguir su movimiento, ponerlos en tablas, en descripciones. Los mayas tienen descripciones del movimiento de Marte y de Venus. Entonces era algo universal, ¿no? Ya cuando pasamos a los 1700 y que tenemos mapas más complejos, que ya tenemos más entendimiento de la física, de cómo se mueven los planetas, ya llegó Newton, llegó Galileo, se empezó a usar un telescopio y se empezó a hacer un método científico para observar el movimiento de los astros más metódicamente. Con esto se ve que nosotros no podemos ser el centro del sistema solar, tiene que ser el Sol, para poder explicar cómo se mueven los demás planetas, porque a veces los rebasamos, porque a veces se ven más luminosos, menos luminosos. Y en este modelo, ahora tenemos al Sol en el centro. También lo vemos como capas. Tenemos al Sol, luego tenemos a Mercurio, Venus, la Tierra. Ahora tenemos a la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra. Tenemos Marte, el círculo de Marte, el círculo de Júpiter. Cuando ya tenemos 4 lunas en Júpiter, ahí las podemos ver a la derecha, esas 4 lunas dando vueltas. Saturno, que es como la órbita de Saturno, y igual al fondo las estrellas fijas, que son las constelaciones del zodiaco. Bueno, entonces hasta aquí tenemos básicamente esos 7 planetas, o al menos 5 que vemos a simple vista con la Tierra. La Luna ya es una luna. Perdón. ¿Alguna duda ahorita? Bueno, principalmente es cómo se mueven los planetas, el movimiento de los planetas alrededor de nosotros.
porque es nuestro punto de vista. Vamos a hablar un poquito de esto con Kepler. Kepler tiene… gracias. Kepler tiene observaciones que hizo Tycho Brahe en Dinamarca, donde seguían la órbita de Marte. Marte tiene una particularidad que a veces se regresa, es cuando está retrógrado, y a veces lo rebasamos y a veces lo alcanzamos y así. Pero también cambia su brillo. Entonces, él, en este mapa, él pone al Sol en el centro, pone la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Y Kepler se da cuenta, con todas estas observaciones que fueron de años, casi diario estaban observando Marte, su posición en las estrellas, y veía que la única forma de explicarlo es que queríamos que, bueno, la forma perfecta era el círculo, pero el círculo no explicaba a veces esos cambios de velocidad, porque ellos esperarían que tuviera un movimiento constante, el movimiento alrededor de un círculo es constante. Pero en cambio, a veces lo veíamos más brillante y dependiendo de nuestro punto de vista, a veces más lejos, y su movimiento, por las leyes de Kepler que él descubrió, cuando estás más cerca del Sol, te estás moviendo más rápido en esta elipse. Entonces, cuando estaba en su perihelio, se movería un poco más rápido, por eso lo veíamos con las estrellas de fondo que se iba a mover más rápido, y cuando estaba más lejos se iba a mover más lento. No podía ser un círculo perfecto. Entonces, él llega a esta conclusión: la órbita de Marte no es un círculo, es ovalada. Aquí empiezan a desarrollarse las leyes de Kepler, que los planetas se mueven en elipses que barren áreas iguales en tiempos iguales en esta elipse, y que hay la tercera ley de Kepler que tiene que ver con esto. Ahorita respondo tu pregunta porque me quedé pensando, tiene que ser con el movimiento de cómo explicamos el movimiento de los demás planetas. Por ejemplo, Mercurio y Venus no se pueden ver a medianoche, siempre están cerca del Sol. Entonces siempre los vemos o al amanecer o al atardecer, y tenemos que explicar eso en base de las órbitas del Sol. Yo creo que también tiene que ver Newton, porque él está hablando de las masas. Entonces, cuando tienes lo más masivo, lo menos masivo tiene que circular alrededor de lo más masivo. Bueno, entonces Kepler, aquí está su foto, llega a estas conclusiones. Saca su ley de Kepler, la primera y la segunda, pero la tercera, él trata de explicar la perfección del universo. Para él tenía que ser perfecto, tenía que seguir este orden y tenía que seguir un orden matemático. Y él lo trató de explicar conforme a figuras geométricas. Para él, este es en su otra publicación en Harmonices Mundis, él creía que, bueno, si cada planeta representaba un tono musical y además una figura geométrica, sus órbitas tenían que describir estas figuras. Entonces, tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, y además él ya estaba viendo su distancia entre el perihelio y el afelio. Conforme nos vamos más lejos, la diferencia entre el perihelio y el afelio se hace más grande. Entonces, eso quiere decir que la órbita es cada vez más ovalada. Pero además, la tercera ley de Kepler nos dice que entre la distancia y el tiempo, el periodo que toma el planeta en dar la vuelta alrededor del Sol tiene que ser proporcional a la distancia, al radio. Y de acuerdo con esta perfección que él buscaba en los planetas, había un hueco. Para él no podía haber esta enorme distancia entre Marte y Júpiter, porque tenía que seguir estos periodos. Creo que es el cubo del periodo con el cuadrado de la distancia, o al revés, no estoy segura. Al cubo. El periodo al cuadrado, ok, la tenía al revés. Pero él dice, bueno, el universo así es, yo no puedo, no hay otra forma de explicarlo, tiene que ser perfecto, y pues hasta ahí se quedó como medio frustrado.
Lo que a mí me interesa mucho es cómo esto cambió la forma de pensar en esa época, porque ya empieza a haber en el siglo XVII todo este cambio en, bueno, ¿cuántos planetas entonces hay? Nada más hay estos 5 planetas, llegamos hasta Saturno, puede haber más, y empiezan los filósofos a pensar en esta probabilidad, ¿no? Entonces, Immanuel Kant, él estudiando las teorías de Newton y las de Kepler, dice, bueno, lo que vemos es que cada vez las órbitas son más y más elípticas. Y ya para entonces, Edmund Halley ya había predicho que los cometas tenían unas órbitas muy elípticas y que también eran periódicos, que no eran objetos que aparecían de repente y ya no se volvían a ver. Hay cometas periódicos y hay cometas como el que acabamos de tener, que va a volver, si es que vuelven en 80,000 años. Pero a Immanuel Kant se le ocurre que entonces hay una especie de familiaridad, o que es el tipo de objeto entre cometas y planetas, tiene que haber algo intermedio. Para él, un planeta tenía que seguir esta órbita elíptica casi circular y el cometa tendría que tener una órbita más extrema. Pero entonces para él tenía que haber algo intermedio en que porque todos los cometas, bueno, se pensaba, pues tienen que llegar a acercarse y cruzar las órbitas de los demás planetas. Entonces, si hay algo intermedio, ¿cuál va a ser el último cometa y el último planeta? Para él era como que entre más lejos te vas, la órbita tiene que ser más alargada, y entonces él tiene esta hipótesis, dice que esperar que se descubran nuevos planetas, y empezó con la idea de que seguramente después de Saturno hay nuevos planetas, deben de estar más lejos y seguramente hay cometas, y entonces habrá el último planeta y primer cometa sería aquel cuya excentricidad es tan grande que en su punto de mayor proximidad al Sol cruzaría la órbita del planeta más cercano. Esto es muy interesante porque él está haciendo ese nivel intermedio que tiene que ver con Plutón y que lo voy a mencionar varias veces en la plática. Pero ahí también era como algo más filosófico, no era tanto, no se sabía más allá de Saturno que podía haber, pero empiezan a haber estas ideas de que, bueno, si hay algo más allá de Saturno, tal vez hay algo también más cercano. Está ese hueco que predijo Kepler entre Marte y Júpiter, y además, ¿por qué no habría de haber planetas después de Mercurio más cercanos al Sol? Y se crea esta teoría del planeta Vulcano, que debería de estar muy cerca del Sol y debería de estar muy caliente, y por eso le llaman Vulcano. Pero entre que estaban estas ideas así como medias en el aire, llega estos matemáticos, ahora son matemáticos alemanes. Primero es Johann Titus, o Titius, porque es alemán, y él estaba haciendo una traducción de un documento y ve que hay una secuencia entre el tamaño de las órbitas, y otra vez tenía que ver con esto, con la ley de Kepler. Dice, si tomamos una unidad una distancia como el metro de 100 unidades del Sol a Saturno y lo dividimos donde están los planetas, vamos a tener esta secuencia que es de unidades, que entonces de Mercurio son 4 unidades, de Venus 4 más 3 son 7, 4 más 6, 10, Marte 4 más 12, tiene un número al cuadrado, pero encuentra que vuelve a haber este espacio, otra vez hay algo que no está ahí. ¿Dónde está ese planeta que debería de estar entre Marte y Júpiter? Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista matemático. Para que haya un orden, tiene que haber un planeta ahí. Y entonces él pone una nota en esa traducción y como que ahí se quedó un tiempo, la descubre Bode, que el pobre no le sacaron una mejor foto que esa, pero yo creo que le caía gordo al dibujante. Pero entonces él toma esa ley, esa secuencia, y la hace más formal, porque además Bode era más reconocido, era un matemático más reconocido que tenía ya publicaciones, y entonces él pues dice que es la ley de Bode. Obviamente luego yo creo que se le echaron encima y le dijeron, pues no, tienes que darle crédito a Titus. Entonces la ley de Titius-Bode se resume en esta secuencia, ¿no? Que es el radio de dónde debería estar de este planeta, 4 más 3 por el 2 a la n, donde n va a ser infinito para Mercurio, o sea que nos da 0. Luego tenemos a 1, que luego 4 más 3 es igual a 7, que sería la órbita de la Tierra, y así consecutivamente. Y de acuerdo a la ley de Kepler,
ya con esta ley podemos saber cuánto va a tardar ese planeta que nos falta en darle la vuelta al Sol. ¿Por qué es importante eso? Cuando buscamos un planeta, porque ya empezaron a usar telescopios y entonces ya decían, ok, debe de haber un planeta, ¿cómo lo voy a identificar? Va a ser una estrella que se mueva. ¿Qué tan rápido se va a mover de acuerdo al fondo de estrellas? Gracias a esta ley sabemos que tendría que darle una vuelta al Sol, o sea, recorrer todas las constelaciones del zodiaco en 4 años y medio. Quiere decir que si yo observo y observo y observo cada noche, más o menos, si ponen eso en grados, tienes que saber qué tan rápido se va a mover con el fondo de estrellas. Aquí todavía no había fotografía, así que tenían que verlo a ojo. Entonces, por eso era, pues sí, era una idea muy padre, pero pues así como que para que te acordaras dónde estaban las estrellas, por eso se hacían estos catálogos de estrellas, estos mapas, para ver si había algo nuevo por ahí. Ya tenemos ahorita este punto, ¿no? Ya no eran nada más esos 5 planetas. Había la posibilidad de que hubiera muchos planetas, incluso había esta posibilidad de que todas las estrellas tuvieran planetas, pero cómo los íbamos a localizar y cómo los íbamos a encontrar. Entonces, esto es así como que, pues tal vez el pobre sistema solar tiene un montón de planetas, nosotros vemos solo una pequeña parte, porque como decía Immanuel Kant, están tan lejos que va a ser muy difícil que los veamos, y era un poco como una esperanza de que, bueno, tal vez sí, cuando se acerquen en algunos miles de años los vamos a ver. Pero no pasaron miles de años. Es en 1781 cuando se descubre, y lo pongo siempre entre comillas que se descubre porque Urano siempre estuvo ahí, pero Herschel, Sir William Herschel, tenía un telescopio, curiosamente era músico, pero era como que le gustaba hacer muchas artesanías, no sé, le gustaba hacer telescopios, y con un telescopio que él hizo, se puso a ver el cielo. Para esta época también estaba como había muchos cometas y si descubres un cometa, le ponen tu nombre, es algo muy prestigioso. Entonces había muchos cazadores de cometas que eran solo aquellos que podían tener un telescopio y tener el tiempo de ponerse a buscar cometas, se ponían todas las noches a ver qué veían, y fue en esta época en que se hicieron muchos catálogos. Tenemos el catálogo de Herschel, tenemos el catálogo de Messier, que también buscaban cometas y veían alguna cosita que se movía, pero si tenía cola era cometa, si estaba borroso pues era una nebulosa, pero nadie se le ocurría así como que íbamos a descubrir un planeta. Entonces, Herschel encuentra algo que se mueve. Cada noche que lo observa se mueve ligeramente en una posición distinta, pero no puede ser un cometa porque no tiene cola. O sea, por definición el cometa tiene que tener cola, pero era algo muy brillante que se movía poco a poco, muy lentamente, y entonces dice, bueno, le vamos a llamar a la estrella de Jorge, porque el rey de Inglaterra era Jorge, no sé si era Jorge III, pero le dice, de hecho a Herschel no se le ocurre que descubrió un planeta, es que le dicen, lo que descubriste debe ser un planeta. Y debe, de acuerdo al movimiento, porque se está moviendo muy, muy lentamente, más lentamente que Saturno, tiene que estar más allá de la órbita de Saturno. Y ya después de que discuten, pues le deciden poner Uranos, porque es el dios del cielo, que es el padre de Cronos, que es Saturno, y pues ahí más o menos ya se sigue la idea de estas genealogías romanas. Y dicen, bueno, ya descubrimos ese planeta después de Saturno, dónde está ese planeta entre Marte y Júpiter. Y finalmente se descubre a Ceres en 1801. Y Ceres cumple esa característica que le da la vuelta al Sol cada 4 años y medio. Entonces Giuseppe Piazzi dice, bravo, descubrimos finalmente este planeta que nos faltaba, el planeta en ese hueco. Y bueno, todos estaban contentos. Por alguna razón Herschel no estaba tan contento, dijo que ese no era un planeta. Ahí empezamos con la guerra contra los planetas pequeños, porque Herschel dice, no, eso se debe de llamar un asteroide porque no es suficientemente grande para ser un planeta, nomás yo descubro planetas grandes. Y empiezan a atacar a Ceres, que es la diosa de la fertilidad, y
Después de Ceres se encuentran, se hace una búsqueda, de hecho hasta le llaman la policía de los planetas porque empieza a haber una búsqueda en esa zona del cielo donde se cree que estaban estos planetas y bueno, pues en la torre descubren a Palas, descubren a Juno, descubren a Vesta, todos le dan la vuelta al Sol en 4 años y medio. Quiere decir que no había un planeta perdido, parece que había muchos. Y entonces es otro argumento para decir, pues es que no es el planeta que estábamos buscando, más bien es un planeta que se destruyó, se hizo pedazos y ahora le vamos a llamar el cinturón de asteroides y Ceres no es un planeta, que todos estos eran planetas. Llegó un momento en que teníamos como 20 planetas en el sistema solar y pues no, como que no les gusta que haya tantos y se les queda el nombre de asteroide. Todos descubiertos a principios de 1800. Luego está este siguiente descubrimiento que también es una historia muy fascinante porque se usan las matemáticas para descubrir a Neptuno. Ya que se sabe que siguen esta secuencia de Titius-Bode o que siguen las leyes de Kepler, dicen, bueno, si el siguiente de Saturno fue Urano, Urano lo estaban viendo y veían que a veces se desaceleraba, se movía más lento y luego otra vez se aceleraba. Entonces, ¿qué es lo que está causando que Urano no se mueva como es esperado, como las teorías nos dicen? Y empiezan a calcular la masa de un planeta más allá de Urano que tendría que ser suficientemente grande para que su atracción gravitacional al pasar cerca de Urano lo frenara y luego lo dejara ir. Se hacen tantos análisis que hay mucha gente envuelta en este descubrimiento. Tenemos a Le Verrier, que es francés, que era un matemático francés de la École Polytechnique, que tenía todos los cálculos, él había predicho dónde se podía ver, pero al pobre nadie le hacía caso. Luego tenemos a Adams, John Couch Adams, que era inglés, él también tenía un montón de cálculos, pero era matemático, entonces los matemáticos nadie les prestaba los telescopios, nadie les hacía caso, eran muy bonitas sus teorías, hasta que por fin le piden a Gale, que está en el observatorio de Berlín, le manda una carta a Adams y le dice, no sé si fue Adams o Le Verrier, creo que fue Adams, le manda una carta y le dice, por favor apunta el telescopio a estas coordenadas, tiene que haber un objeto que se mueva así, que tenga este brillo, porque pensaban que tenía que ser muy masivo y que esté en la constelación tal y que se mueva a tantos grados por noche. Pues Gale apunta el telescopio, que era el ayudante del observatorio, ni siquiera era así como el mero jefe, y lo encuentra esa misma noche. Entonces las matemáticas le ayudaron a descubrir a este planeta, Neptuno. Lo veían muy azul, dijeron, tiene que estar cubierto de océanos, vamos a ponerle Neptuno por el dios del mar. Entonces, ¿acaban ahí los planetas o hay una infinidad de planetas y nos podemos ir hasta la siguiente estrella con planetas, ¿no? Y ahora ya teníamos otro antecedente. Un planeta puede cambiar el movimiento del planeta más cercano. Ya lo sabemos con Júpiter, que a veces atrae muchos cometas y que causa estos cambios en el movimiento. Así que ahora necesitábamos matemáticos para descubrir el siguiente planeta. Bueno, pues ahí empiezan, para los que les gustan las matemáticas, les pueden decir, puedes descubrir un planeta con puras matemáticas y predecirlo. Entonces, ahora vamos a Estados Unidos, estamos con Percival Lowell, que era matemático, y él estaba un poquito loquito porque se obsesiona mucho con Marte. Él estaba seguro de que había vida en Marte, que había canales, que había infraestructura y carreteras y ciudades, y él las veía así, las dibujaba y las veía, y lo tachaban de loco. Entonces no tenía mucha credibilidad en el ambiente científico. Y luego se le ocurre decir, bueno, voy a estudiar cómo se mueven estos cometas, a ver si hay un planeta más allá. Y él le llama el planeta X. Y él ve que hay una especie de aglomeración de cometas que pareciera que de acuerdo a esas órbitas, se puso a estudiar órbitas, él se ponía a hacer las cosas así, hacía la talacha y todo. Decía, si está un planeta después de Neptuno, la distancia al Sol debe de ser de 50 unidades astronómicas, que es
50 veces la distancia de la Tierra al Sol. Entonces escribe Memorias de un planeta transneptuniano, se dedica a hacer la búsqueda del planeta X, finalmente empiezan a usar fotografía. En el telescopio ponían una plaquita fotográfica y tenían un campo muy chiquito de estrellas y entonces se ponían a comparar fotografía por fotografía para ver si había algo que se movía. El pobre Percival Lowell se muere y no descubren el planeta X. El observatorio casi se va a la quiebra, hay ahí una disputa de dinero, con la viuda. El observatorio está en la ruina. Poco a poco lo empiezan a sacar adelante y entonces su hermano, el hermano de Percival Lowell, pone una pequeña fortuna para poner un telescopio que tenga una cámara con un campo más grande. Y este es le decían el astrógrafo, porque ya no era un telescopio para ver, sino que ya se ponía una placa fotográfica. Entonces, bueno, en esta fotografía, aquí está Clyde Tombaugh sosteniendo una placa fotográfica. Este es el tamaño, es como si fuera una placa de rayos X de vidrio con una emulsión de plata. Se colocaba en la parte de abajo del telescopio, se apretaba ahí con unos tornillos y el telescopio tenía un sistema de guiado que lo manejaba un reloj, como un reloj de estos de péndulo. Y bueno, el domo es todo de madera, se abría el domo y se tenía que estar moviendo constantemente para hacerlo el equivalente al movimiento de la Tierra para que nuestra foto no saliera movida. Cuando ponen este astrógrafo, mientras Clyde Tombaugh era un muchacho en Kansas que le gustaba la astronomía, solo había terminado la prepa, pero él hacía telescopios. Yo creo que era muy común, o no muy común, pero había revistas, así como ahora vemos en YouTube, instrucciones de cómo hacer alguna cosa, un pastel, una reparación. Así había revistas de mecánica y de cosas así. Y él en una revista encontró cómo hacer un telescopio y en su granja donde vivía se puso a hacer un telescopio, a tallar los lentes y agarraba piezas de tractor o lo que se hallaba y se puso a hacer un telescopio ahí casero y empezó a hacer dibujos de los planetas y así como de que se le ocurrió, sabía de Percival Lowell porque yo creo que era muy famoso, por lo bueno o por lo malo, era muy famoso en Estados Unidos y se le ocurre mandarle una carta al observatorio con sus dibujos y decir, bueno, pues me gusta la astronomía, hago estos dibujos, ¿qué tan perdido estoy en esto, no? Para su sorpresa, bueno, Percival Lowell ya ni vivía, pero el observatorio necesitaba tanta gente y tanto trabajo que le dijeron, vente, te vamos a pagar, no sé, como $10 o algo para que te vengas y te vamos a hacer parte de este proyecto. Como nada más tenía la prepa, pues lo ponían a hacer todo lo que se les ofrecía, que podían cortar leña, podía ir por el correo a la ciudad, pero su principal tarea era pasar la noche en ese domo, poner la placa fotográfica, sentarse a oscuras y esperar 2-3 horas a que se tomara la fotografía, a exponer la placa, quitarla a oscuras para que no se velara, guardarla y dársela a los astrónomos. Bueno, pues Clyde Tombaugh era muy eficiente y les llenó de placas fotográficas y los astrónomos que eran Vestus Leifer y tal vez algún otro, pues no tenían ni tiempo para checar todas las placas porque después de eso tenía que ponerlas en un aparato que se llama el comparador por parpadeo. Aquí pone una placa de un lado, pone una placa del otro lado, tiene una mirilla y él lo que hace es cambiar el espejo de placa a placa para ver si algo que no está en una placa aparece en la otra o si se movió, todo a ojo. Entonces le dicen, bueno, Clyde, pues tú eres muy eficiente, ahora ponte a hacer ya que tomaste un montón de fotos, ahora ponte a hacer la revisión de las placas. Y pues yo creo que también ahí medio no le daban mucho crédito, pero igual fue una sorpresa porque este muchacho se pone a ver las placas y un día está viendo, obviamente, ¿cuántas cosas podían haber en placas fotográficas? Podía haber una basurita porque cuando lavaban las placas no tenían el agua súper limpia. Podía ser un cometa, podía ser estrellas variables que a veces, o una supernova. Descubrió tantas cosas con esto, aparte de Plutón, pero descubrió muchas cosas.
asteroides y todo. Entonces, pero él sabía que para que fuera ese planeta X que estaban buscando, tenía que moverse cierta distancia en la placa. La placa tenía un campo de visión muy conocido y el planeta X tenía que moverse a esa distancia y él estaba tomando las fotos cada 2 o 3 días. Entonces, él sabía que lo que se tenía que mover para hacer el planeta X tenía que moverse de una forma. Un día, en febrero de 1930, encuentra algo que se mueve, va a la oficina de Vestus Leifer y le dice, doctor, creo que descubrí el planeta X, así como… Y pues se quedaron así, no puede ser, van, lo miden y se dan cuenta que este muchacho descubrió un planeta, le descubrió el planeta X, aquí está la placa, se las muestro porque esta es la fotografía original y explica un poco el proceso también, porque en el centro no es Plutón, no estaba así de brillante. El centro es la estrella Delta Geminorum, una estrella brillante en Géminis, donde se entraba la placa. Centras la placa en una estrella brillante, la dejas ahí, conforme se va moviendo, él sabía que la estrella tenía que estar en el centro, si se movía, tu placa ya se había movido y ya no servía. Y bueno, tenías este campo de estrellas y no sé si alguien alcanza a ver una marca, yo creo que va a estar medio en chino. Hay una marca por aquí. Ah, no, esta no es. Es esta crucecita. Bueno, si hacemos un acercamiento, esto es lo que más o menos acercando a esa región. Entonces, aquí ya les pusimos una flecha para que ya vean que sí es, estas 3 estrellas, son estas 3 estrellas. Como ven, las placas no son uniformes porque tienen, por ejemplo, aquí tal vez hubo más exposición, ¿qué tal si pasaba una nube? ¿Qué tal si había luna? Todas esas cosas te cambiaban mucho la placa, pero por esto esta se ve en las estrellas más grandes, para que vean el tamaño de Plutón, lo que vio. Ahora tenemos esta pequeña animación. Esas son las 2 placas superpuestas. ¿Ya vieron a Plutón? Bueno, les voy a poner una flecha, ahí está. ¿Sí le atinaron? Bueno, esto ya es así como que haciendo mucho acercamiento para mostrar ese puntito, y ese puntito es el que midieron con una regla para ver. Esto es a finales de enero. El clima no era muy bueno en invierno en Flagstaff, entonces dicen, pues para confirmarlo y antes de anunciarlo a todos los medios, hay que estar seguros, vamos a hacer más observaciones, vamos a usar otros telescopios y deciden que como el día del cumpleaños de Percival Lowell era en marzo, el 13 de marzo, deciden anunciarlo ese día. Bueno, ya descubrimos el planeta X. Se anuncia en todos los periódicos un nuevo planeta, otro planeta está muy lejos, ese nuevo planeta después de Neptuno, las fechas son en marzo. Entonces Plutón era planeta entonces, nadie se quejaba, bueno, algunos sí, desde el principio, pobre Plutón, siempre les ha caído gordo, no sé por qué. Pero Plutón tiene otra cosa que les gusta mucho a los americanos y es que es el primer planeta descubierto en América, porque los demás los descubren en Europa. Entonces había un orgullo así nacionalista de decir, ya tenemos nuestro planeta, Plutón es nuestro planeta. Y bueno, el nombre también tiene un poco de historia, pero para seguir esta secuencia de dioses romanos, se le ocurre a una niña en Oxford que Plutón es el dios del inframundo y si está Plutón tan lejísimos, pues debe ser un lugar oscuro y tenebroso, y ahora que es Halloween, pues yo creo que se imaginaban que Plutón era así como el planeta del terror, no sé. Pero Plutón tiene muchas, aquí pues ponen que seguramente tendrá la órbita redonda, como todos los planetas, y ha de ser gigantesco, porque ellos esperaban que Plutón fuera ese planeta gigantesco que estaba causando todos estos disturbios en el movimiento de Urano y de Neptuno. Lo que resultó que no era cierto, porque se dan cuenta que la órbita, ya que empiezan a analizar, tomar datos, cómo se está moviendo, se dan cuenta que la órbita de Plutón no tiene, es muy particular. Todos los planetas se mueven en este plano, en el sistema solar. Tenemos a los planetas interiores, luego ya tenemos obviamente
Ahí está el cinturón de asteroides, que podríamos decir que ahí equivale a ese planeta que se destruyó, lo que sea que completaría, pero se movía de forma siguiendo todas estas leyes. Todos seguían las leyes, menos Plutón, porque conforme se va estudiando se dan cuenta que tiene esta órbita súper excéntrica y que además está como 17 grados de inclinada su órbita y que cruza, de hecho, cruza la órbita de Neptuno, tal como lo dijo Immanuel Kant, que tendría que ser entonces un cometa. ¿Por qué Plutón fue tan difícil de encontrar? Esto lo explica mucho. Plutón es muy chiquito, pero además, por lógica, todos buscaban al siguiente planeta en las constelaciones del zodiaco, que es la eclíptica donde se mueven todos los demás planetas. Cuando vemos hacia afuera, vemos en esta dirección, vamos a ver los planetas, la luna, todo se mueve en ese plano. Cuando Percival Lowell lo estaba buscando así también con sus pequeñas fotografías, él esperaba que estuviera en esa banda del zodiaco. Plutón andaba por acá, no lo iban a encontrar. Es hasta, o sea, él empezó a finales de 1800 y es en 1930 que lo encuentran, porque justo en 1930 cruza la eclíptica. Entonces es una cosa así de casualidades. Es cuando cruza y es cuando lo encuentran. Pero se dan cuenta, ni es el planeta que jalaba todos los cometas que creían, no es un planeta masivo, está súper lejos, ¿por qué tiene esa órbita así? Y bueno, no solo empiezan sus cosas raras. Cuando descubren su luna en 1978, bueno, esta es la mejor foto que tenían, lo único que ven es un chipote. Esta fotografía es una placa fotográfica y lo que ve Jim Christie es que, bueno, esta chipote a veces aparece y a veces desaparece. Y lo que piensan es que, pues debe ser una luna que le está dando vueltas. Pero la luna es tan grande en proporción. La luna de la Tierra es un cuarto del tamaño de la Tierra. O sea, la Tierra es 4 veces más grande que la luna y le da la vuelta a la Tierra, está girando alrededor de la Tierra. Pero la relación que hay entre Plutón y Caronte es más o menos Caronte es la mitad del tamaño de Plutón y Caronte no gira alrededor de Plutón, sino que giran alrededor de un centro de masa común. Y entonces ahí es donde empiezan a decir, este planeta está muy raro porque muchos empezaron a crear la teoría de es un planeta binario, así como hay estrellas binarias que giran alrededor una de la otra, pero que no es que necesariamente una sea más grande, sino que no es el centro. Aquí el centro pues no es nada, es más bien que están ellos orbitando al centro gravitatorio, pues. Luego le vuelven a dar así como un golpe bajo porque cuando estamos en los 70s empiezan todas las misiones, bueno, desde los 60s empiezan las misiones a Mercurio, los Mariner, la misión, empiezan a poner satélites, la misión a la Luna, empiezan las misiones Pioneer y las Voyager, y todas estas misiones tomaban fotos increíbles, se empezó a mapear la superficie de Marte, se empezaron a ver con alto detalle las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno. Hay unas fotos cuando iban llegando los satélites y se empezaba a ver todas estas cosas tan ricas y maravillosas de estos planetas exteriores. Se descubre que Júpiter tiene anillos, pero es hasta que estas ondas pasan muy cerca y las ven así como a contraluz. Y el pobre Plutón, pues ni sabían cómo se veía y luego le pusieron ahí que no estaba explorado. Hicieron una serie de timbres y esto les dolió a algunos científicos porque dijeron, ¿cómo es posible? Plutón es el 9º planeta y no está explorado. Tenemos que hacer una misión a Plutón. Es muy difícil porque está muy lejos, pero no podemos dejarlo que se quede sin explorar. Ahora es curioso que así se lo imaginaban porque decían, bueno, está tan lejos que tiene que estar congelado, pero no puede estar sin explorar. Entonces, uno de esos científicos pues es Alan Stern. Él decide, vamos a hacer una misión a Plutón, juntaron un equipo, estuvieron ahora sí que duro y dale hasta que se pudieron convencer a la NASA de mandar una misión a Plutón, porque también era una locura mandar algo tan lejísimos, se va a tardar años en llegar a Plutón, y solo a Plutón, porque las Voyager exploraron muchas cosas, estuvieron viendo varios planetas, las lunas de Júpiter, no era una misión a una sola cosa.
pero era algo que necesitábamos saber cómo se veía Plutón, porque todavía era un planeta. Entonces, esto pasa, finalmente se aprueba la misión New Horizons. Esto es el cohete Atlas. Básicamente el cohete era el cohete más poderoso en ese momento. Se le pusieron más cohetes, o sea, como boosters para poder lanzarlo más rápidamente. Y el tamaño de la misión New Horizons es como de un pianito. Entonces, es como mandar algo casi vacío para que llegue lo más pronto posible. Esto pasa el 16 de enero del 2006, pero ya entonces empiezan estas dudas de que si es planeta o no, porque siempre le han hallado algo a Plutón que nomás no encaja. Entonces, antes de New Horizons, ¿qué sabíamos? Bueno, sabíamos que tenía un periodo de 248 años. Eso es lo que se tarda en darle la vuelta al Sol. O sea, nosotros nos tardamos 1, Júpiter se tarda, ¿cuánto se tarda? Como 12, y Saturno 30, pero ya, 248 quiere decir que desde su descubrimiento ni siquiera le ha dado una vuelta. Su día es 6 días terrestres, tiene una inclinación, esta es la inclinación de la órbita, que les decía de 17 grados. Es muy excéntrica porque cuando está más cerca en su perihelio, está más cerca que la órbita de Neptuno y luego se aleja hasta casi 50 unidades astronómicas. Esas 50 unidades astronómicas son las que Percival Lowell predecía que debía de estar ahí algo. Su temperatura también es muy baja y el tamaño siempre va a ser, el tamaño va a ser una controversia. Se calculaba que era 2.300 kilómetros más o menos, basados en cómo se movía Caronte y que tal vez en la densidad. Y las lunas, pues se conocía Caronte, pero se empezaron a descubrir las demás después de que se mandó New Horizons. Esta era la mejor imagen que teníamos de Plutón. Cuando se lanza el telescopio espacial Hubble, esta es la mejor imagen que tuvimos de Plutón y Caronte. Esto es en los 90s y esto era todo lo que sabíamos, que era un punto brillante con una cosa que le daba vueltas y ya. No sabíamos mucho de su superficie ni nada. Es hasta el 2005, o sea, todavía ya se estaba planeando la misión, cuando había un problema con la misión. Si mandas un cohete a un planeta que no sabes qué hay alrededor, puedes estrellar la misión en una luna. Pensaban tal vez podría tener un sistema de anillos. Entonces tienen que hacer una búsqueda muy exhaustiva para ver si hay más cosas alrededor de Plutón. Tenemos que ya hasta el 2005 empiezan a ver estos otros puntitos, esto es con el Hubble, y dicen, bueno, estos puntitos ya, obviamente estas imágenes están súper procesadas, y dicen, pues tiene más lunas, ¿no? Más satélites. Ya le ponen los nombres de todas estas criaturas infernales, Nix, Hidra, Caronte y Plutón. Caronte es que te lleva en el río para llevarte al inframundo. Es muy apropiado para Halloween, ¿no? No me había puesto a pensar en eso. Pero luego, en el 2011, o sea, ya lanzaron a New Horizons en 2006, va en camino y todavía le están descubriendo lunas, lo que es un poco, bueno, medio preocupante, porque ven que tiene otras 2 lunas, tiene a Estigia y Cerberos, a Nix, Hidra, y por eso pensaban que tal vez tendría un sistema de anillos. Entonces, esto es 2011. Para el 2011 New Horizons ya había pasado Júpiter y ya iba en camino. Hay más observaciones, tratan de hacer mapas de la superficie de Plutón. Este era el mejor mapa que pudieron obtener con el Hubble después de horas y horas de observar. Lo único que se veían eran zonas más brillantes y zonas menos brillantes y bueno, su eje de rotación. Pero todo esto va en camino la misión. Esa es la misión. Tiene Plutón su forma de batería es plutonio, aunque parezca increíble. Tiene su antena, tiene estos telescopios, tiene una cámara, tiene un medidor de partículas y también, bueno, parte de la historia de Clyde Tombaugh es que pusieron parte de sus cenizas ahí a bordo de la misión, o sea que él descubrió ese planeta y llegó primero al planeta antes que todos los demás. Y también pusieron uno de esos timbres. Esta es la órbita, básicamente no quisieron perder tiempo, lo avientan y se va derechito a Plutón. En algún momento pasa cerca de Júpiter y toma unas imágenes de Júpiter, pero se tardó 9 años y medio
en llegar. Imagínense que ahorita están haciendo un trabajo de investigación, están construyendo un instrumento que se va a ir en una nave y va a llegar a su meta en 9 años y medio. Muchos pues se graduaron y se casaron, tuvieron hijos, a lo mejor se divorciaron y seguía la misión ahí sin llegar. Finalmente ya estamos en el año 2015, así empiezan a ver desde, esto es en enero, ya se ve a Plutón dándole vueltas, aquí está Caronte. Como ven, Plutón no se queda quieto, sino que está así como un poquito desfasado. Ya estamos acercándonos, esto es en abril, ya le empiezan a ver un poco de, mira, sí tiene unas zonas más brillantes, otras menos brillantes. Para junio, esta es la mejor imagen de Plutón y Caronte. Ya estamos así muy, muy cerca. Y es hasta julio, el 14 de julio del 2015, que vemos a Plutón con alta resolución. Esta fue una maravilla porque había obviamente teorías, pues tiene que estar congelado, tal vez tenga cráteres, tal vez tenga volcanes, tal vez esté seco, pues como la luna y así. Pero bueno, sí tiene cráteres, pero también tiene montañas, tiene una planicie que le llamaron la región de Tombaugh, en honor a Clyde Tombaugh. Tiene como un casquete ahí oscuro de material como no orgánico, pero como más complejo. La mayoría es nitrógeno. Hay agua, pero está totalmente congelada. Las montañas son de agua. Tenemos acercamientos tan impresionantes porque aunque la misión pasó unas cuantas horas, pudo tomar mucho detalle. Se ven esa región, esa planicie es como campos de nitrógeno líquido que están fluyendo desde arriba y se mezclan. Se cree que adentro Plutón en su centro está caliente, entonces está moviéndose un poco estas planicies, es como si tuviera placas tectónicas, que sería el único planeta con placas tectónicas que se mueven aparte de la Tierra. Y estas son las montañas de hielo, o sea, esto es hielo sólido, bueno, agua pues, agua sólida. Y esta es así como una panorámica donde vemos estos cráteres, o sea que también le han tocado ahí sus golpes y luego va bajando la latitud y tiene esta planicie. De las imágenes con más detalles, estas son cenotes, bueno, es como le llamaríamos, son hundimientos de tierra, que no es tierra, es hielo, pero precisamente por eso creen que está caliente por dentro, que a lo mejor a la hora de que como se está comprimiendo Plutón, su centro está caliente y entonces incluso hay teorías de que podría tener alguna especie de criovolcán que aventara ese hielo caliente y saliera a la superficie y se congela y estas zonas se hunden y forman estos cenotes o cráteres. Ya New Horizons se va de salida y podemos ver su atmósfera, todas estas capas de atmósfera de metano. Aquí se ven el perfil de las montañas. Que no está tan, o sea, sí es chiquito Plutón, pero sí son montañas bastante altas, son como la Sierra Madre o algo así. Y bueno, esto también se medio distorsionó, pero es para ver un poco sus capas atmosféricas, que si tomamos en cuenta el tamaño de Plutón, su capa atmosférica es casi tan extendida como el tamaño de la Tierra. Entonces ahí podemos empezar con esta pelea psicológica de hasta dónde termina un planeta y esa atmósfera, si es parte del planeta o no. Y ya así como de despedida, New Horizons se va y es algo así como un eclipse, el Sol está atrás, obviamente lejísimos, pero se puede ver la atmósfera de Plutón. Esto es en color natural, si nosotros con nuestros ojos estuviéramos ahí, veríamos la atmósfera azul. Y bueno, me voy a ir un poquito ya más rápido, este es Caronte, su luna, que también tiene esta especie de casquete polar ahí. Tiene un cañón, como si hubiera partido en algún momento, como una palomita de maíz que hubiera tronado. Las otras lunas, pues no hay imágenes muy bonitas, pero bueno, esta es Hidra y este es así como un caballito. Y el 15 de julio, pues sacaron ese timbre y lo tacharon y ya dijeron, Plutón está explorado. Este es Alan Stern, este es Will Grundy, él trabaja en el observatorio de Lowell. Y básicamente ya se acabó el problema con el timbre. Bueno,
Pero entonces vamos a volver a la parte más a esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿es Plutón un planeta o no? ¿Qué pasó? Si estamos explorando Plutón, si les estoy enseñando estas imágenes de Plutón con todas estas montañas y planicies y lunas y se mueve así, pues diríamos que es un planeta, ¿no? Bueno, lo que le dio en la torre a Plutón fue que empezaron a encontrar más y más planetas. Esto a partir del 2002. Sus nombres ya son nombres así de unas culturas distintas a la romana. En el 2002 se encuentran mucho más lejos a este que le pusieron Quaoar, luego encuentran a Sedna en el 2003, a Orcus que también tiene su luna, 2004, Haumea que en el 2006, este es un nombre de creo que es una diosa hawaiana, luego aquí está Eris que al principio le pusieron China como la de la tele, y Makemake y bueno, ya es muy reciente y ya no sé ni cómo se pronuncia, pero Eris, muy apropiadamente se le quedó el nombre de la diosa de la discordia y de la ilegalidad, que su descubridor lo aprobó, no es broma, pero Eris decían que era más grande que Plutón, y si Eris era más grande que Plutón, o Eris era un planeta o Plutón era un planeta, porque estos decían que no eran planetas. Entonces lo lógico, bueno, a mí se me ocurre que pues mejor tuviéramos más planetas, pero por alguna razón dijeron, pues ahora ninguno de los dos es planeta, nos quedamos con menos. Y fue una pelea que empezaron años. Incluso, bueno, se volvió una cosa política ya de que por qué era planeta, por qué no. Y vamos a ver fríamente pues sus características, ¿no? Eris también tiene una luna que es Disnomia. Este fue el principal argumento, que si Eris, cuando lo descubrieron y calcularon, decían, mide 2.400 kilómetros. Si creen que Plutón es planeta, pues también Eris, ¿no? Porque se pensaba que tenía 2.300 kilómetros. Después, ya con el tiempo, en el 2011 se corrige este número y resulta ser de 2.326 kilómetros con un error de 12 kilómetros, pero seguía siendo más grande que Plutón. Es hasta que va a New Horizons y que toma mediciones ya pues de cerca, ya tenía que tener una medición muy precisa y se saca este número, 2.374 con un error de 6 kilómetros. Entonces, son pues 50 kilómetros de diferencia, pero ya para el 2011 ya estaba ya lo habían sacado de nuestro sistema solar de la definición. Ahora, Eris, ¿qué otra característica tiene? Pues es mucho más lejano que Plutón, o sea, así como les enseñé la órbita de Plutón, Eris llega hasta casi 100 unidades astronómicas, es el doble de la distancia de Plutón. Cuando vemos la inclinación de Plutón de 17 grados, pues no es nada con la inclinación de 44 grados de Plutón. Y si lo vemos así de canto, pues vemos que Plutón sí ya se ve como algo raro en el sistema solar, ya no está moviéndose aquí bien como los demás, pero pues Eris está totalmente así como perpendicular. Entonces, bueno, volvemos al 2006. En agosto lanzaron a New Horizons en enero, en agosto están discutiendo, lo lanzan y es planeta todavía, pero hay una reunión en Praga en la que se define un planeta y entonces se hace una votación y dicen, así como yo hice la votación al principio, dicen, bueno, vamos a definir un planeta. Bueno, ¿un planeta qué es? ¿Un cuerpo celeste? ¿Orbita alrededor del Sol? Pues sí, todos de acuerdo, ¿no? Me imagino. Es redondo, que era también otra, aunque aquí se pone de otra forma, pero tiene que tener esta masa suficiente para que su gravedad lo comprima en forma redonda o cuasi redonda porque puede girar muy rápido y hay estos casos de que tal vez gira rápido y está un poco ovalado, pero sigue siendo planeta. Y la tercera característica fue la que causó toda esta controversia porque dicen, ha barrido los alrededores de su órbita. ¿Qué quiere decir? Pues que Ceres no es un planeta porque está en el cinturón de asteroides. Luego entonces esta lógica dice que Plutón no debería de ser un planeta porque está en el cinturón de Kuiper. O sea que hay muchos objetos, no está limpia la órbita y pues es un objeto de muchos que forma parte de otros cuerpos. Esto pues dices, bueno, ¿qué tan barrido es lo barrido? Porque si nos ponemos a pensar que tenemos lluvias de meteoros aquí, todo el tiempo están cayendo piedritas en la Tierra, quiere decir que no ha barrido su órbita a la Tierra o cómo. Y luego está el otro argumento de que, bueno, Júpiter tiene un montón de
de satélites y tiene un montón de asteroides que les dicen los troyanos porque van adelante de él o atrás de él. O sea que su órbita no está limpia, aunque están en resonancia. Total que se hizo ahí toda esta discusión y bueno, entonces se saca un planeta también que no ha barrido su órbita, pero este es un cuerpo celeste, un planeta enano. Entonces, esta es la votación, esta es la foto. Él era mi asesor en Flagstaff, me contó que literalmente si ahorita les doy unas cartulinas y lo ponemos a voto, ¿qué va a pasar? Pues en cada reunión va a haber votos distintos. Ahora, el problema ya resuelve la Unión Internacional de Astronomía que entonces Plutón es un planeta enano y se le va a llamar como un prototipo de un objeto transneptuniano. Los problemas con esta resolución viene que, pues esto, ¿no? Está realmente barrido. ¿Por qué un planeta enano no es un planeta? Los que hemos estudiado estrellas y galaxias sabemos que hay galaxias y galaxias enanas, pero las galaxias enanas siguen siendo galaxias. Las estrellas enanas siguen siendo estrellas, son estrellas enanas, porque el planeta enano no es planeta. Entonces ahí como que es una cosa más semántica, pero por eso creo que fue muy complejo. El otro problema es que las reuniones de astrónomos, pero hay una división de ciencias planetarias que incluso yo iba a pláticas y decían, al hablar de Io, de Ganímedes, de las lunas de Júpiter, decían el planeta Ganímedes, el planeta, o sea, para ellos como que todo es planeta. Entonces, también tenemos planetas fuera del sistema solar. ¿Esos qué son? ¿Cómo sabemos que barrieron sus órbitas? No sabemos. Total, que este ha sido un problema y yo creo que seguirá. Pasamos de tener este sistema solar de 9 planetas, los que crecimos teniendo a Plutón como el 9º planeta, pues tuvimos que cambiar esto. Se cambiaron libros de texto, luego Ceres también resultó que dijo, no, pues yo también soy planeta enano, ¿qué les pasa? También estoy redondo y también… Entonces ya aquí tenemos a todos estos nuevos y incluso todavía se habla de cambiar la definición de planeta. ¿Es un caso cerrado? Pues no. Porque ahora dicen, bueno, vamos a definirlo a partir de masa, porque si es muy masivo, tenemos el otro límite, cuándo es una estrella y cuándo es un planeta. Un Júpiter que sigue acumulando masa o que es muy, muy pesado empieza a tener reacciones termonucleares y ya no va a ser un planeta, ya va a ser una estrella. Pero igual, ¿no? ¿Cuál es el límite inferior? Y bueno, es el último, pues todavía siguen buscando el planeta 9 porque… Michael Brown, quien descubrió Eris, dice que Plutón no es su planeta 9, o sea, Plutón no es el planeta 9, que hay otro planeta 9, que él insiste en que está mucho más lejos, porque siguiendo esta lógica, y es asombroso porque es la misma lógica de Percival Lowell, han descubierto todos estos objetos transneptunianos con unas órbitas muy extremas, pero todos parecen que están sintiendo la atracción de algo mucho más masivo. En teoría, o sea, teóricamente, y como les dije, usando las matemáticas, ahí debe de haber otro planeta que tendría que ser mucho más masivo, incluso que hasta Neptuno, pero no lo hemos visto. Y igual, así como Immanuel Kant, pues quién sabe si lo vayamos a ver, tal vez lo veamos. Y ya para cerrar, pues ya nomás para meterle más leña, ¿qué tal si Plutón es un cometa, como decía Immanuel Kant? Bueno, no soy la primera que lo dice porque lo dijo cuando en 1930 que se descubrió este famoso astrónomo de Chicago, no está de acuerdo y dice que es un cometa. Pues Plutón tiene cola y literalmente tiene cola porque tiene una cola de iones. Cuando pasa New Horizons por detrás de Plutón, tiene ese medidor de partículas que ve que hay una alta densidad de partículas del Sol, está aventando este montón de partículas que se extiende a 150 más allá del radio del tamaño de Plutón. Entonces, como que Plutón no encaja en ninguna cosa, ¿no? Entonces, si quieren lo llevamos a votación. ¿Es un planeta? 2. Planeta. 3, 4. ¿Es un planeta enano? Bueno, no es un planeta, pero no sabemos qué es. También. ¿Es un cometa? Entonces, realmente no hay un consenso, ¿no? Pero bueno, eso es yo creo que es parte de el método científico, hay que hallar estas cosas
uno por naturaleza las quiere poner en una categoría, hacer cajitas, que todo quede ordenado, pero siempre va a haber estos objetos que no encajan y que enriquecen mucho la investigación. Bueno, y ya les voy a dejar de regalo, nada más les traigo unos timbres para el que quiera, traigo 20 timbres que está explorado. Y también mi anuncio, tengo una guía astronómica que está en Amazon y en esta semana, por la Semana de la Ciencia, la pueden descargar gratis en su versión electrónica. Y pues ya, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, yo ya agandallé uno de los timbres, entonces bueno, vamos a pasar ahorita, gracias Alma, muy interesante, a una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Podemos dar así rienda suelta a nuestra imaginación. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor le pido que lo haga a través del micrófono, yo se los paso para que quede grabado, ¿no? Porque la sesión se va a subir al canal de YouTube del ITESO, ¿no? Entonces, levante la mano quien quiera. Perfecto. Usted mencionó que Plutón estaba hacia su órbita. ¿Había un momento en que estaba con Neptuno, Urano, algo así? Bueno, en distancia se acerca más al Sol que Neptuno. No chocan porque están en resonancia, quiere decir que por cada vuelta que le da Plutón le da 2 Neptuno o 3, no recuerdo cuál es la resonancia, pero están de una forma en que aunque Neptuno se acerque, aunque Plutón se acerque, Neptuno va a estar del otro lado, pero sí llega un momento, no es que se crucen, porque para que se crucen y choquen, digamos que Plutón no es tan grande y pues si hay este equilibrio de resonancia, quiere decir que sus órbitas están dando vueltas a cierta, con este periodo para que se mantenga ese equilibrio. Entonces, nunca se alcanzan, digamos, pero sí llega a estar un poco más cerca. Por eso es tan extrema su órbita, porque se acerca mucho y luego se aleja mucho. Sí, no sé. Nos vamos por orden. Buenas tardes. Bueno, dice que teóricamente pues hay un noveno planeta, ¿no? Que está en la misma órbita que pues, los planetas que tienen definidos. Pero, o sea, teóricamente, ¿cuál es el límite? O sea, ¿cuántos planetas se piensa que pueden girar en esta misma órbita? Pues esa es una gran pregunta porque realmente no hay un límite. Empezamos con que había un límite hasta Saturno, pero se empezaron a descubrir. El límite yo creo que más bien lo está poniendo la definición, porque si nos vamos a esta imagen, pues tenemos, si ves que Saturno, Urano, Neptuno, o sea, todo el sistema solar está en ese punto. Está en o sea, parece un punto de minuto, pero lo que quiere decir es que hay muchos objetos que están en el cinturón de Kuiper o en la nube de Oort, que es de donde se supone que vienen los cometas, que la nube de Oort también es, digamos que esta nube de pequeños objetos congelados, que sería el límite de donde se pueden encontrar cuerpos que pertenezcan al sistema solar, pero se les llama cometas porque son muy pequeños, están llenos de hielo y cuando se acercan, pues forman esta cola. ¿Cómo los vamos a definir? ¿No? Estos los definen objetos transneptunianos y siguen encontrando todo el tiempo estos nuevos objetos, se siguen estudiando y si cambiamos la definición de planeta podemos decir, pues vamos a tener muchísimos más planetas porque no solo los cometas tienen cola, ya hay, y no es nada más por Plutón, sino que hay muchos asteroides que forman una pequeña colita cuando empiezan a desprender material. Y entonces dicen, bueno, ¿es un asteroide o es un cometa? Porque tiene cola. Incluso hay imágenes, si ustedes las buscan, de Mercurio, que le hallaron que tiene una cola. Cuando, no sé qué filtro usaron o qué tipo de cámara usaron, que así desde la Tierra al atardecer se ve Mercurio con una colita. Entonces, ¿qué es planeta y qué es cometa? Yo creo que ahí es donde
o sea, me gusta mucho la definición de Kant porque él pone un límite, pero en ese límite Plutón ya no sería un planeta, pero si tenemos esta otra definición de barrer las órbitas, nos metemos en ese problema. La nueva definición que quieren poner, la quieren poner de acuerdo a la masa, pero también es un poco compleja por cuál es la masa mínima. De acuerdo a esa masa mínima, o sea, tiene que ser suficiente para hacerse una bola, pero entonces vas a tener igual, o sea, yo creo que el problema es que dicen, no queremos tener tantos planetas porque hay muchos objetos esféricos. ¿Cuántos podemos tener? Yo creo que no hay límite, yo creo que, digo, no voy a decir es un número infinito, pero tal vez es una respuesta que no vamos a tener hasta que, y no creo que nos pongamos de acuerdo ni en 100 años. Yo tenía dudas sobre una palabra que usó, el transneptuniano, creo, algo así. Ah, sí, como estos, ¿no? De los objetos ¿Qué transneptunianos. significa eso? Pues nada más que están más allá de la órbita de Neptuno. Por eso cuando Percival Lowell habla de que él escribe las memorias del planeta transneptuniano, lo único que quería decir es que se refería a un planeta que es el siguiente planeta después de Neptuno, porque se pensaba que era uno, que el que seguía y el que seguía de acuerdo a estas secuencias de las leyes de Kepler, tenía que haber uno y otro, pero nos encontramos en que hay un montón de objetos. Entonces, por eso todos estos objetos ya se les llama objetos transneptunianos, todos los que estén más allá de Neptuno, pero también entramos en ese problema. Entonces los cometas son objetos transneptunianos porque están más allá de Neptuno, o sea, todo está más allá de Neptuno casi. Muy buena charla, muy interesante. Nada más, al final en tu votación enseñaste que la última categoría era Plutón es su propia categoría o algo así, ¿no? Sí. Y es que justo acabo de leer un libro hace poquito de un autor, astrónomo francés, Jean-Pierre Vibring, y lo que él dice es que con lo que hemos descubierto de los exoplanetas, que en realidad esta cuestión es extremadamente diversa. Entonces, o sea, lo que él plantea es, no vas a encontrar un planeta que sea igual a otro casi en todo el universo, ¿no? O sea, que cada planeta es único. Y de hecho, con un estudiante allá en la Ibero hicimos una especie de tesis en la que estábamos buscando al gemelo de la Tierra de los exoplanetas que existen, bueno, que se han descubierto, cuál se parecía más a la Tierra y obviamente ninguno se parece a la Tierra. Y entonces le dije, a ver, pero espérate, vamos a agarrarnos un Júpiter, vamos a ver quién es el gemelo de Júpiter. Y puede que encuentres un planeta que sea igual en masa o en radio o en cercanía a la estrella, pero en casi todo lo demás el planeta va a ser distinto. Entonces, creo que más bien lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta que ni siquiera la cuestión de planetas, asteroides, cometas enanos y todas esas cosas, pues como que empiezan a perder sentido porque cada cuerpo es tan diverso, la cantidad de cosas que tienes es tan diversa que cada cosa es única. Tienen cosas comunes, masas, los cometas tienen cauda, los asteroides tienen estas categorías, pero que en realidad ya si los estudias a profundidad, vas a ver que cada uno de ellos es único, es como las piedras en la Tierra, ¿no? O sea, como que, bueno, son piedras, pero pues hay unas piedrotas y unas piedritas y unas son blancas y unas son negras. Entonces, como que hacer categorías así, yo creo que en los próximos años lo que va a ocurrir es que va a empezar a perder un poco el sentido porque van a descubrir exocometas y exoplanetas. Exolunas, Exacto. Entonces, creo que es eso, ¿no? Que Plutón es único y pues así hay que recordarlo. Gracias. Pues sí, eso de los exoplanetas es también muy difícil porque no sé ya en cuánto va el número. La última vez no sé si eran unos 5,000, ya eran 10,000. Alan Stern hablaba en sus pláticas, decía, bueno, es que obviamente es más fácil tener una categoría de planetas cuando tienes 5, cuando tienes 10, y era más fácil cuando lo único que los diferenciaba de las estrellas es que se movían. Incluso tú puedes ver, o sea, ni Mercurio se parece a Venus, ni la Tierra se parece a ninguno, ni siquiera, aunque dicen, bueno, es parecido a Marte, pero. Tenemos
los organiza él, dice, bueno, tenemos planetas rocosos, tenemos planetas gaseosos, y él decía, ¿por qué no decimos que todos estos son planetas congelados o icy planets? Entonces ya podrías tener a Plutón, a Eris, a Quaoar, a todos esos basados más como en su geología, ¿no? Porque ya estás hablando de su composición. Pero sí, ya cuando te vas, salen las noticias a cada rato, se descubrió el gemelo de la Tierra, pero es 3 veces más grande y tiene, en vez de agua tiene no sé qué. Entonces ya empiezan, bueno, y además no gira alrededor de la estrella es diferente y está muy cerca, está muy lejos. Total que no es el gemelo de la Tierra, ¿no? Luego hemos encontrado unos sistemas solares, bueno, volviendo a esto de la secuencia de Titius-Bode, en algunas estrellas que tienen varios exoplanetas se sigue la secuencia. Hay una estrella en Cáncer, creo que es 51 Cancri, que tiene como 5 planetas y todos siguen esta secuencia de, o sea, este orden, digamos, o esta armonía, que es la que hablaba Kepler de esa armonía que no podían estar ahí chocando, ¿no? Porque obviamente no pueden estar chocando porque se deshace ese sistema. Entonces sí hay cierta armonía y sí hay ciertas características, pero sí, o sea, como dices, agarra una piedra y vela y ninguna piedra es igual, ningún ser humano es igual, ningún animal es igual, pues igual, ¿no? O sea, ningún planeta va a ser igual. Y tal vez, no sé si la solución es relajarnos un poquito y decir, bueno, que sean miles de planetas y ya. No tomarlo tan personal, ¿no? Sí. Ahorita vamos a hacer otra pregunta. Quería pedirles a mis compañeros de parte del Departamento de Matemáticas y Física y de Alma Ruiz, nos ha mostrado sus obras, ¿no? Vamos a tener unas postales y unos separadores, son diferentes, y unas calcomanías, tanto del área de astronomía como de la Semana de la Astronomía. Entonces, eso también es un regalo, ¿no? Entonces, para que les guste. Bueno, entonces, siguiente pregunta. Pues yo nada más tengo una curiosidad como bien morbosa, porque comentaste que se descubrió en 1930, ¿verdad? Justamente coincidió con la eclíptica. Y si no lo hubieran encontrado en ese momento, ¿cuánto tiempo hubiera pasado para que lo descubrieran? ¿O de qué otra forma lo pudieron haber descubierto? Porque ya se hubiera ido a otro lado, ¿no? Sí, pues lo esperaban que estuviera en la eclíptica para que volviera a estar en la eclíptica. Bueno, tuvo su perihelio cerca de los 80s, que digamos que hubiera estado un poquito más cerca. Yo creo que se hubiera descubierto como descubrimos ahora a Eris y a Haumea y Makemake. O sea, en estos rastreos ya no se buscaba exclusivamente en esta zona, sino que ya se buscaba en todos los alrededores. Eventualmente se descubriría, pero quién sabe cuánto se tardaría, ¿no? Y también el tener a alguien tan dedicado como Clyde, que realmente pues era lo único que hacía, ahora sí que no tenía otra cosa que hacer, pero era muy, yo creo que se fijaba mucho en esos detalles. Y a veces les decía a los niños en el tour, no necesitas estudiar para descubrir un planeta. Y se me enojaban las mamás porque les decía que nomás tenía la preparatoria. Pero no lo decía como en mala onda, lo decía que era más como su carácter de Clyde. Era alguien que hacía su trabajo bien, aunque le dijeran que fuera a cortar leña, a limpiar la nieve, hacía su trabajo bien. Y además, después estudió astronomía y dio clases de astronomía. Él tenía, no sé si llegó al doctorado o nada más tenía una maestría, pero él después se hizo astrónomo. O sea, imagínate que estás estudiando en la universidad, le dieron una beca porque dijeron, ¿cómo es posible que no tengas un grado, no? Le dieron una beca y decían, pues aquí en el salón está este muchacho que descubrió un planeta, pero ahora necesita tener su tesis y hacer sus clases y todo como los demás. Y la otra es que Plutón con los niños, porque yo trabajé mucho con los niños, a veces cuando escuchan que Plutón es el más chiquito y como que lo bulean los demás planetas y nadie lo quiere y no saben qué es, a veces se identificaban mucho porque decían, ay, es que es el pobre planetita que nadie quiere, ¿no? Entonces, a veces se volvía algo, por eso era algo casi personal, ¿no? O algo muy, no sé, como de justicia social, casi diría, que muchos empezaban a conocer sobre Plutón y se empezaban a encariñar. Y era algo que bueno, igual hay muchos niños que les gusta hablar de galaxias y de estrellas, entonces creo que es como no hacerlo menos, porque igual todos los objetos son muy interesantes y a cada quien le interesan cosas distintas.
Entonces, porque a veces me preguntaban, ¿pero qué pasó con Plutón? ¿Como que desapareció o qué? O, pues no, ahí está, ahí sigue, nomás que pues ya. Esta misión fue muy importante porque estuvo en las noticias todo el tiempo y yo creo que va a volver a estar porque va a ser el aniversario de 100 años en el 2030. Entonces a lo mejor empieza a haber más. Plutón, al tener superficie sólida, se puede mandar un rover, por ejemplo. Esa sería como la siguiente etapa, solo que otros 10 años para que llegue. Compañeros, ahorita les paso el micrófono. Nomás quería pedirles, por favor, una encuesta. Ya ven que me la piden. Luego creen que no trabajo, ¿no? Entonces ahí hay que… Permítanme. ¿Dónde está? Por favor, les pido que sean tan amables de con su celular abrir el código QR para evaluar el evento y la Semana de la Astronomía. Por favor, les pido que me echen la mano. Muchas gracias. Y siguiente pregunta. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Gerardo, perfecto. Bueno, nada más quiero ver si tú puedes corroborar el chisme, porque creo que es más bien chisme. Pero mencionaste que fue una niña en Oxford que ganó el concurso cómo llamar al planeta, Plutón, y además que pues en el panteón romano faltaba ahí el dios de los infiernos, etcétera, ¿no? Pero yo escuché que también tenía que ver porque Percival Lowell ya había muerto y él estuvo buscando este planeta 9, y entonces que también Plutón, o no sé si es coincidencia, pero que Plutón empieza con PL, que es Percival Lowell, ¿no? Y entonces que también lo escogieron como para hacerle un homenaje post-mortem. Entonces no sé si tú sabes si es verdad o es leyenda urbana de los astrónomos. No, pues ahí en el observatorio sí lo dicen que incluso el símbolo se hizo como una P con un guión abajo, como para decir, escondido está el nombre de Percival Lowell. Sí, cuando anuncian que se descubre el planeta, abrieron así una convocatoria y dijeron, escuchamos sugerencias. Y ahí trabajando, la chica de la biblioteca tenía cartas y cartas y telegramas y todo. Sí hay un telegrama de, creo que es Benicia Burney, esta chica de 9 años. Parece que la historia es que salió, su abuelo leía el periódico y le dijo, mira, descubrieron un planeta. Y ella le gustaba mucho la mitología y manda un telegrama al observatorio de Lowell, y por ahí tenía yo la imagen, nomás que creo que no la traigo. Y sí hay un telegrama que dice, sugiero Plutón porque es un planeta, dice gloomy planet, ¿no? Pero les llegaron sugerencias de todo. Ahí ahora sí que de chisme en mala onda es que la viuda quería que se le pusiera Constance, planeta Constance, que decían, ¿usted qué hizo? No, bueno, no la querían mucho ahí, porque decían, ni hizo nada, no le vamos a poner el nombre nomás porque usted quiere, aunque pues causó muchos problemas. Había quienes usaban, por ejemplo, el planeta, la última palabra del sistema, la última palabra del diccionario era Sigmal, y decían, pues póngale la última palabra. O sea, había unas sugerencias muy locas, por ejemplo, muchos nombres de diosas femeninas, pero decían Miranda, hubiera sido un bonito nombre, pero ya había un asteroide Miranda. Entonces sí fue o sea, sí hay un telegrama de Oxford, de la niña, pero yo creo que sí se inclinaron hacia Plutón por esa razón, por Percival Lowell, para honrarlo, de que pues sus cálculos ayudaron, su observatorio fue el responsable, aunque él no vivió para verlo, ¿no? Gracias.